Buenas noches. Programa número 21 de hoy. Cambiamos un poquito. Pepón dice ahí, o sea, hoy está Pepón nada más en cámara. ¿Por qué? Porque falta Román, que se fue de viaje. Un saludo para Román. Obviamente siempre se lo va a tratar bien a Román cuando no está. Distinto a cuando yo no estoy, que no de parte de Marco, pero sí de parte de... Bueno, Marco igual acota algunas cosas a veces. Yo con Román trato de hacer un poco de justicia, nada más. Porque yo vivo las dos partes, cuando vos no estás y cuando él no está. Claro, es verdad, vos vivís todas las partes, entonces... Pero sí, bueno, este es el programa número 21, o 22, 21 sin contar las repeticiones, 23 contando las dos repeticiones que tuvimos, de Tomalo con Fernet. Hoy matealo con Pepón y Marcos. Va a aparecer un Fernet ahí, pero tenemos un mate hoy de hora 60, como dice acá. Porque, bueno, hay que ser un poco más sano de vez en cuando, tomar menos. Está bueno regular una vez cada tanto. Regular una vez cada tanto, un jueves por lo menos regular, porque si no 20 jueves así el hígado no explota ni en pedo, pero más o menos se pone. A mí me ha pasado que no. A veces... Yo vengo teniendo igual una etapa con el alcohol severa. Ah, ¿vos estás en una etapa severa con el alcohol? Sí, sí. Ah, esa no la sabía, que a mí me pasó lo de despertarme con sueños feos y ahí fue que dejé, dije, no, pará. No, eso no me pasó. Sí tengo claro que yo creo que el límite para el alcoholismo es cuando te levantás a la mañana y decís, tengo que tomar. Ya, sí, eso es verdad. Arrancar a tomar antes de las 12 del mediodía. Cuando, por ejemplo, salís del trabajo, en mi caso, cuando salgo del trabajo, digo, tengo que comprarme sí o sí una birra o un vino. En su época era un vino. Bueno, para mí eso no es alcoholismo, ¿eh? Para mí el alcoholismo es cuando vos te levantás y tenés que tomar. No, sí, bueno, es verdad. Pero cuando ya lo haces como una rutina, el tema ese de tengo sí o sí a tal hora llegar para tomarme un vino y terminar dormido o ebrio. Me vengo preguntando mucho como un eso, año y medio que no me pasa, pero me ha pasado. Hasta que en un momento encima uno come menos porque ya está, no tenés ganas de comer. Te empezás a tomar y no comés. Puede ser, pero más que nada por el tema del alcohol. O sea, no comés, decís, no, ya está, me llené con el vino. Entonces sí, ahí ya es un problema. Por eso a mí eso no me pasa. Yo, por más que tome, yo siempre siento las ganas de ingerir algo. ¿Sí? Sí. Claro, te agarra el bajón. A mí no, a mí hubo una época que no. Ahora engordé porque te dejé de tomar. Entonces yo digo, bueno. ¿Engordaste, Pepón? Sí, como 10 kilos engordé. ¿10 kilos? Sí, preguntale a Román. Yo era un flacucho de 60 kilos, ahora peso 75, o sea que... No puedo creerlo. Estoy muy bien, sí. Y me encanta tener panza. Yo mi sueño cuando era chico era tener panza, era ser gordo. Cuando todos decían hay que ser flaco, yo decía quiero ser gordo porque me jodían por ser flaco. No sé si a vos te ha pasado, te jodían por ser alto, ¿viste? Oh, todo. Típico, fiesta familiar, qué alto que estás. Qué alto que te estás, riegan sí. De noche. Sí, sí. La puta que los parió, sí, tía, la concha de tu madre. Vos qué gorda que estás y no te digo nada, y no te digo nada, yo no digo qué gorda que estás. Claro. No, a mí me pasaba del que flaco y me jodían por lo flaco y ya estaba harto, ¿viste? Y ahora me lo siguen diciendo y yo en eso no tengo vergüenza. Ah, sí, mirá que flaco y saco de la panza y le digo, mirá. Orgulloso. Orgulloso. A mí me gustaría ser el gordo del grupo. A mí, no el gordo del grupo, pero sí el gordo de... Encima es panza de birra, no sé por qué, porque no tomo tanta birra, pero es panza de birra, me sale acá nada más. Como claro. Le pasa a Roma, también le pasa. La panza que crece hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, mi viejo tiene una panza así. Son las panzas de birra que no sabes por qué, pero te salen así. Y es un poco de todo, creo yo. Un poco de genética, un poco de lo que toma uno. Y de la vida también, que te Por ejemplo, el fin de semana pasado a mí me marcaron que me tomaba demasiado. ¿De que tomaba demasiado alcohol? Demasiado alcohol. Pero bueno, se explican que... Imagínate que, bueno, vengo sosteniendo un ritmo acelerado con el alcohol. Claro. Vengo, además, desciendo de suecos, sí, ucranianos, que gallegos... que si no toman se mueren de frío. Entonces... Y dinamarqueses, o sea, claramente... Estoy en la línea de las bebidas blancas y duras y mucho. Sí. Y no se ponen pedo, ellos están ahí. Están ahí. Hay historias, por ejemplo, más allá de que me gusta, ¿no?, el grupo que decía, o sea, el cantante de Metallica decía que él se dio cuenta que tenía un problema con la bebida cuando estaba en la estepa rusa en el medio de la nieve tomando y se dio cuenta, no, pará, tengo un problema. O sea, los rusos son por el frío, son la guía, o sea, el faro, el límite de la bebida. Bueno, a mi bisabuelo, perdón, antes de mandarlo al colegio, cuando era chico,
Sí. Antes de mandarlo al colegio le daban un traguito de vodka. Para Claro. que se vaya calentito. Encima vodka, no te dan vino. ¿viste? Claro. Ellos te dan lo más, bebida blanca, que es lo más. Lo que 48% de alcohol. Tomá. 48% ¡Pum! de alcohol y ahí te despertás. Qué genio. Qué lindo vivir así. Sí, tal cual. Comparto totalmente. Eso no se puede negar que ellos vivían una vida muy distinta, viven. Porque yo no creo que, y menos con Putin, hayan cambiado la forma de ser. Es más, Putin está renaciendo del valor de ser. Putin es lo más ruso que hay. Es lo más- Yo lo banco muchísimo. Yo lo banco un montón a Putin. El otro ¿Vos día, Román, no voy a hablar ¿Te más mostró de el Román, video? pero voy a poner en duda lo que dice Román. ¿De qué? Me contó de que el tipo camina con un brazo fijo. Ah, no sé que fue él fue de la inteligencia De la rusa. KGB. Por eso, entonces puede Pero- ser que tenga sus. Dicen que hoy en día, no lo chequeé el dato, pero que el tipo mueve un brazo Son el datos de izquierdo Román, cuando vamos camina. a dudarlo. Sí, los datos que tira Román generalmente son para dudar, pero bueno, lo pongo en discusión El tipo camina con el brazo izquierdo, lo mueve. Sí. El balanceo lógico del equilibrio sí, que eso me necesita el contó, cuerpo. sí, el otro- Y el otro lo tiene derecho, ¿Pero pegado por a la qué? pierna, porque supuestamente le quedó esa costumbre de la KGB. Claro. Que todos los agentes de la KGB tenían que tener el brazo derecho fijo en caso de que Esas surja. cosas que uno se entera después de años que hacen lo de inteligencia, que vos decís, ¿de dónde? ¿Por qué? Y los tipos te lo explican. No, pero hay un video en el que él, que yo creo que son las políticas, lo estamos viviendo en este momento con Macri. ¿Cómo negocia él con los empresarios siendo Estado? ¿Vos lo viste el video? No. Que le dice, se sienta así, le dice, bueno, tenemos este decreto, que no sé qué, las empresas tienen que dar tanto al Estado. Lo mira así y te mira fijo y te dice, ¿vos filmaste, qué sé yo, Rostanov? Sí, filmé. Yo no veo su firma acá. Vení y firmás, le dice así. Ah, lo vi. ¿Lo viste? Vení, Que firmá, está y en la le tira conferencia. le tira la virome así, dale, firmá. Le dice. O sea, esa es dureza, esa es la forma con la que hay. Que yo no creo que Perón te debía chamullar, porque Perón era buen. O sea, era No, bueno hablando y negociando que te convencía bien. Una y hacía cosas salvedad. buenas para el Estado. Pero Una este- salvedad que tengo que hacer los peronistas es. A Perón le tocó dirigir el mejor momento del planeta para Argentina. Sí, eso no, nadie, yo no creo que hay que negar el tema del viento de posguerra, todo eso, o sea, el tema, no hay que negarlo porque fue una buena época, pero en la época también tuvimos pero se creció a partir de eso, o sea, se construyó a partir de eso, y se destruyó porque la contra era muy fuerte, era un imperialismo muy fuerte. O sea, podía llegar a ser potencia mundial Argentina. Hoy aquí en Hora 60 nos visitó alguien de la Néstor Kirchner, Sí. la rama Moreno, sí, Guillermo yo lo Moreno. respeto a Néstor Kirchner porque respeto a Moreno, pero más allá de eso no importa. Y bueno, estamos hablando del kirchnerismo más duro. Sí. El más duro. Y Sí, nada, no sé si decía- kirchnerismo o peronismo, porque ya me parece que hay una decisión ahí entre la Néstor Kirchner y el kirchnerismo. Sí, a pesar del coincido. nombre. Y Porque- bueno, una de las cosas que contaba era justamente eso, ¿no? ¿Qué? Lo de que se supo aprovechar ese... Tal cual. Se supo aprovechar, no hay que negarlo, porque muchos dicen, no existió porque es verdad. Es más, vinieron inmigrantes, vino gente para laburar. Trajimos a no- los nazis también, hay que decirlo. Sí, perfecto. si Y ya- está bien, si era para el O país, sea, está bien. yo no lo puedo decir acá al aire porque va a ser muy gozo, pero yo con el tema de los nazis tengo un pensamiento especial. Porque obvio, uno denosta todo lo que ellos son en cuanto a el trato con los que era diferente, todo eso. Sí, en cuanto a ideología, pero no en cuanto a técnica. Pero en cuanto a de los 20 puntos que tenían, había 10 que no tampoco eran tan tomados de los pelos. O sea, era un partido de laborista ellos. O Sí, sea, sí, nacieron sí. de ahí. Después Eran las banderas formas- del nacionalismo, Sí. también con otras cosas aparte y que bueno, eran parte de un y ahora- delirio. y es un nacionalismo muy grosso, que yo soy un tipo que cree que el nacionalismo es la salida siempre, con el regionalismo, todo después. Pero más allá de eso, yo también decía que uno de los tipos que más pegó en la historia, yo creo, después del nazismo, fue Goebbels, pero sin duda. En ¿Quién? la actualidad se está haciendo Goebbels, se está haciendo lo que... La máxima de Goebbels es lo que está pasando en la actualidad. O sea, la máxima del mentir y mentir, hasta Sí. que algo queda... O sea, es lo que se hace en la política Bueno, actualmente. Goebbels o sea, entendió Macri todo. hace lo que decía Goebbels, el tipo te miente. Algo a vos te quedará. queda. Y ganó una elección con eso.
no ganó una elección, sino que generó uno de los movimientos más contradictorios del siglo XX. Y yo creo que todos los gobiernos de hace 30 años están haciendo eso. O sea, evidentemente, hasta que algo le quede a la gente y bueno, aprovechan. Pasa que ya que nos metimos en esto, metámonos de lleno. Sí, ya está, no iba a hacer el programa sobre esto, después vemos de qué va a ser. Metámonos de lleno, a ver. Uno no dice que lo que hicieron estuvo bien. Hay que saber diferenciar matices. Lo que uno dice, la forma de comunicar que tuvo Goebbels fue magnífica. Sí. De hecho, AC/DC, ¿a qué altura te pone el escenario? Es el ejemplo que yo siempre uso. O sea, te lo pone alto y demás, y lo imitó Roger Waters, lo imitaron un montón. Y ese concepto lo generó Goebbels. El concepto de un escenario alto, desde lo más estúpido. Hasta lo más chiquito que es eso, la presentación de un candidato, todo eso que lo tienen los mismos candidatos acá. Sí. Ahora, antes igual también venía de esa época, porque justo que decíamos que íbamos a hablar de película, en El Ciudadano, que la película es pretenciosa, todo lo que vos quieras. ¿Sabés que El Ciudadano todavía no la vi? No la vi todavía. Es que igual es muy pretenciosa para la época, pero se acepta, porque Orson Welles ya era un tipo grosso en esa época, siendo un tipo de 30 años, ya era un tipo reconocido como para tener la pretensión de hacer una película como esa. Como yo creo que hay muchos directores que no la tienen, o sea que son pretenciosos y no tienen por qué serlo. Lo que yo digo es que en esa se muestra en el estrado gigante al ciudadano cuando llega al poder, que es eso, es esa idea, o sea, pequeña idea que por eso para mí es un análisis que hay que hacer que nunca se hizo por el tema de la denostación típica que está bien que hay que hacer por el tema del holocausto, todo. Yo lo entiendo y está bien que se denoste y que se juzgue eso. Pero también hay que analizar el tema de lo que fue en cuanto a políticas para nacionalistas. Es que para mí es una hipocresía no reconocerlo. Y no. Porque muchísimas de movió masas, o sea, movió una masa gigante de alemanes, o sea, no solamente eso, que uno lo puede llegar a entender por contexto, por historia, pero la revolución que hicieron en comunicación. Sí, en eso en comunicación y ciencia los tipos hicieron la revolución más grande de los últimos pero mismo 100 años. ¿Sabés por qué es hipócrita? Porque vos ¿por qué tenés hoy una Pocket, que es una de esas cámaras chiquititas que te caben en la mano y nada más, que filma en infrarrojo? ¿Por qué la tenés? La tenés porque hubo un ser humano inteligente y bueno que dijo, che, vamos a hacer esto, o la tenés porque hubo un ejército, un estado que apoyó la industria armamentista y dijo, que necesitaba eso en ese momento. Necesito ver de noche. Claro. Entonces en el fin de los 80, principio de los 90, descubrió el infrarrojo, vio que era una tecnología barata, fácil, y después el mercado lo copió. Y eso viene de la idea de esa época también. Muchos de los avances que hoy se hacen en tecnología y demás son porque... Que yo creo que es también una forma de engañar que eso es necesario para el humano, cuando en sí es necesario para lo que vos decís, es necesario para la guerra, para esas cosas. La mayoría de los avances hoy... Para un ser humano no es necesario tener un GPS, capaz que para ellos sí. Tal cual, entonces... Para un ser humano normal, un GPS y te puede servir o no, está todo bien. Y ahí se cae un montón de mentiras. Por ejemplo, vos querés agarrar a alguien hoy, al que sea, narcotraficante, terrorista, cualquier cosa, hoy lo agarrás. Sí. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el mundo es corrupto. Y después viene el tema de cómo usan los gobiernos eso, pero más allá de eso, porque nos fuimos por las ramas, pero muy bien, porque esto iba por el lado de las cosas. Yo cuando pensé hoy qué podemos hablar en el programa, decía, bueno, el otro día había posteado algo en el Facebook que ya está en funcionamiento, ya de a poquito se va enterando. La fanpage de Tomalo con Fernet tiene que empezar a producir memes. Sí, claro, tenemos que empezar a producir memes, no repetir lo de las páginas de los Simpsons, que nos cabe mucho, nos gusta mucho con Román, pero bueno. y cada vez que igual, un dato a decir es que desde que armaron la fanpage, el promedio de visualización del programa venía en 30. A partir de la fanpage, que fue hace 2-3 semanas atrás, el promedio del programa pasó a 50. Ah, bien, no sabía que era tan bien. Y de hecho, el último programa superó la 62. El del jueves pasado que no estuvimos, mirá vos, justo. No, el otro. Entonces. El anterior, Claro. Está bien, está muy bien. Y ese fue un poco más organizado, de verdad, nos gustó mucho ese. Porque nosotros nos vamos un poco por la banquina a veces.
Hoy es consecuencia de lo que tomamos. ¿Eh? Es consecuencia de lo que tomamos. De lo que tomábamos, hoy hay mate y vi un poquito de cerveza nada más, o sea que está todo bien. Yo lo que decía es que me gustaría hablar de de aquello que está muerto. Yo, más que nada, esto me nació por cuando a veces uno va a ver bandas. No hablo de Soldados Caídos porque ellos no tienen ni idea. Pero vas a ver bandas, por ejemplo, de rock. O sea, sí. De lo que es rock. Dicen, vamos a hacer una banda de rock. Y también las bandas que están, o cuando las ves, pero qué sé yo, la Berizo, esas cosas que hablamos la vez pasada. Ellos se creen que van a cambiar la historia de la música con la música que hacen. O quieren hacer marketing, o quieren ganar guita y quieren cambiar. Cuando para mí no se dan cuenta que ya es un género que no vas a cambiar nada. ¿No? Bueno, pero pará, acá te pongo a prueba. Te pongo a prueba, ¿eh? Decime, con grupos de los últimos 20 años me podés poner a prueba y nada. No, te saco el ámbito. La vela puerca, pero no. Te saco el ámbito. La vela puerca la sigo bancando. No la toco, pero no van a cambiar la historia de rock, eso te lo digo acá. Claramente. Pero sí cambiaron la historia de Marquito. O el alivio de Marquito. No, está bien, ni te lo acepto. Por ejemplo, algo que me di cuenta yo, y acá ya depende de cada uno lo que respete o no, pero algo de lo que yo me di cuenta es qué soberbio que es considerarse pueblo. Sí, es verdad. Es muy soberbio, es lo más soberbio que escuché en mi vida, considerarse pueblo. ¿A quién escuchaste considerarse pueblo? No importa a quién lo escuché considerarse pueblo. El tema es que todo aquel que se considere pueblo, para mí es sumamente soberbio. Es soberbio. ¿En qué momento? Porque, o sea, yo entiendo, yo a los 14 años empecé a leer de Perón, entendí más o menos el peronismo, bueno, es esto. Ahora, ¿en qué momento pasás a vos, individuo, decir que sos pueblo? Que sos pueblo, porque es lo más soberbio del planeta. Ni siquiera Perón decía que él era pueblo. Es que Perón era lo menos pueblo que había, el chabón era milico. Era milico, él ya sabía que no era, pero él estaba ahí para representar los intereses de lo que es la masa, el pueblo. Pero si uno salía a decir yo soy pueblo, ni Eva decía yo soy pueblo. O sea, no, yo no soy pueblo porque ahí ya te estás metiendo vos, como que vos vas a hacer todo lo que el pueblo quiere. Y nunca una persona sola, por su decisión de su cabeza, va a hacer lo que el pueblo quiere. El pueblo te va a decir lo que quiere. Claro. Y es verdad que hay muchas bandas, por eso me lo conecto también, hay muchas bandas que dicen yo soy del pueblo. No, nada que en el ver. momento que estás ahí arriba ya no sos más del pueblo, sos de hecho, un representante del pueblo. Pero se dan particularidades como por ejemplo los Redondos. Yo creo que los Redondos jamás fueron pueblo. Pero los Redondos nunca dijeron que ellos son pueblo. Eso es verdad, pero además lo adoptó el pueblo. Pero vos te das cuenta por la forma en que habla el indio. El indio, por ejemplo, la última entrevista que surgió, ¿viste la de la garganta? Sí. Donde él dice, bueno, pone esto, que yo lo digo. Él cree un poco que lo que él dice puede llegar a repercutir en la opinión pública. Es que es verdad. Que es verdad en parte, pero bueno, lo que yo veo es qué soberbio que es decir yo soy pueblo, es lo más soberbio que escuché en mi vida, es lo más antipueblo que escuché en mi vida. No, encima hasta él mismo sabe, o sea, el pueblo lo adoptó, pero porque lo adoptó desde el punto de vista de la masividad, de que hay mucha gente igual a uno que lo escucha, pero no desde las letras, es más, son sectarias las letras en un principio eran sectarios, o sea, era un grupo de izquierda, representaba muchas cosas de la izquierda, no era un grupo peronista, como muchas veces se lo quiso tildar, es un grupo más, por eso mismo la Cámpora la adoptó, porque la Cámpora tiene más ideas de lo que es el zurdaje, está más llevado a eso que a lo que es el peronismo propio. Sí. Ahora lo está demostrando. No es como un insulto, sino que está todo bien, pero puedo decir lo mismo del Partido Obrero, o sea, no... Es lo mismo, por eso lo adoptaron ellos, porque más allá de que para mí las bandas no tienen por qué representar al pueblo. Las bandas, a mí se me ocurre una letra, yo digo lo que yo siento. Si eso después tiene una coincidencia con mucho de lo que siente el pueblo, perfecto. Que yo creo que el indio no tiene muchas letras desde el 90 para adelante. Yo creo, o desde los rock de los últimos discos, después de Octubre, de Bam Bang y un Bayón. Yo ahí tengo una diferencia. Representa un poco más el pueblo. Al principio representa más una idea más más... ¿Sabes lo que pasa para mí? Que en esta idea de considerarse pueblo, para mí no importa si lo que vos haces es pueblo o no. Para mí la única solución que queda en este mundo
que, como dice la vela, perdón que la cite. No, está bien que a mí no me molesta. Este mundo que no te aceptaría si me citas a Estelares, a esa claro, banda, no, bueno, pero la vela. Las pelotas, que es cualquier cosa. Pero la vela que dice lo mismo que decía Sumo, que decían Queen, o sea, en la misma línea de pensamiento humanista. La vela dice este mundo que está lleno, no te das cuenta, un tema que se llama Burbujas, que este mundo está lleno de pus, que salpica pus y demás. Sí, bilis. Yo tenía con el tema de la bilis, estaba en una época también, que es más o menos a mí. Claro, para mí la única que queda en este mundo es ser sincero, honesto con uno mismo. Con uno mismo, no importa si eso representa. Y yo creo que los redondos hasta... A ver, acá también entra la consideración de locura. O sea, yo creo que el Indio y Sky están locos. Están realmente locos. O sea, tiene un delirio místico. No, quizás tenga un delirio místico, pero no es una locura. La locura va más allá de eso. Loco es un tipo que está en otra lógica del mundo. El tipo vive en el mundo normal, se compra las cosas del mundo normal. Sí, eso. Tiene rutinas del mundo normal, de tomarse tequilita a la mañana. Yo creo que un loco no piensa en eso. Un loco está en la calle dando vuelta porque no sabe a dónde ir. Y llega a su casa y qué sé yo, tira todo, es un desastre de casa. O sea, quizás por el lime que llegó a tener, por todo lo que tenía, Charlie era más loco que él. Charlie era el triple de loco. Vivía en una casa toda llena de aerosol y eso no es por la droga, eso porque lo que existe. Es que yo creo que ahí metiste otro tema, porque Charlie es muy distinto al Indio. Sí. El Indio es un chabón que la pegó ¿a qué edad? ¿A los 30 y pico? Sí, es que eso me parece perfecto igual. Yo estoy a favor de esas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo, por ejemplo, si lo aplicamos a un empresario, a un dueño de un medio. No, pero un músico también, porque un músico, ¿sabés por qué? Un músico llega a la madurez musical para hacer algo bueno, salvo que seas un genio como Charlie. Sí. A la madurez mental para hacer algo bueno y de hacer una buena letra a los 30 años. Pero pará, te lo pongo distinto. Vos mismo te vas a arrepentir lo que vas a hacer. Te lo pongo distinto. Charlie y Aznar, te los comparo. Sí, pero Aznar es un músico, no hace letras, no hace... pero pará, estamos hablando de un terrible músico. Sí, Charlie igual a los 18 años ya hacía letras increíbles. Seguramente, o sea, Charlie es mejor que Aznar. Sí. O sabe muchísimo más que Aznar y todo lo que quiera y te provoca más entrada popular. A lo que voy es, cuando Aznar, con 19 años, cayó a Brasil, ya un tipo que tocaba, ya la pegaba de los 15, 16. Cuando cae a Brasil y lo ve a Charlie repasado, agarra y le dice: che, me parece que te estás pasando. Me explico cuál es la diferencia. Sí. El chabón agarra y le dice: che, me parece que te estás pasando. Pero la madurez no, yo creo que... Pero tampoco creo en la madurez. No, creo en una persona. Yo hablo de la madurez, pero es eso lo que querías. La madurez en cuanto a la composición musical. Charlie llegó a esa madurez, o sea... Me guste o no el tema, Canción para mi muerte es un tema muy maduro. Sí. Y musicalmente y de letra. Y el tipo lo hizo a los 17 años. O sea, él ya era maduro para hacer un buen tema a esa edad. Y es más, él se fue infantilizando con los años para mí. O sea, cuando después escuchás un tema como los de Rock and Roll y Yo, eso, y los comparas, son una mierda. Es que para mí el último gran disco de Charlie fue el que tiene El Karma de Vivir al Sur, año 91. Sí, no, ese es parte de la religión. Parte de la religión, año 99. Filosofía Barata tiene... No, 91. 91 es Filosofía Barata y Zapato 91 es Filosofía... Bueno, No te olvides de mí, o sea, es el de yo pensaba que era ese. No, ese parte de la después. religión es de... Pero por eso mismo, él hasta esa época, más allá de... Pero lo que me sorprende de Charlie es que... Vos ves que Charlie en los 90 se pierde. Sí. Y lo sí, podés que no es ver... genialidad, que, sí. Lo podés ver desde el mercado o lo podés ver de una posición absolutamente personal. Pero Charlie, o sea, hace su último gran disco en los 91 y en el 2001, si no me equivoco, 2002, sale 60 por 60. Sí, no sé bien los discos porque yo después le dije a Dani y me perdí porque me parece una mierda la carrera de él después de ese disco. Entonces, pero el chabón vuelve a ser él con el tema ¿cómo se llama? El de... ya sé, debería saber por qué. Sí. Ahí para mí Charlie vuelve, porque vuelve a ser el Charlie que sufre. Sí, pero más allá del Charlie que sufre, el que puede llegar a componer algo sentido de verdad. Lo otro era totalmente pose, todo lo que hacía era pose, desde después de Filosofía Barata. Sí. Hasta ahí, y después no hizo mucho más.
es todo pose y marketing lo que hacía. Por eso yo no le... Ahí ya le perdí, como te digo, le perdí el rastro. Se llama Mariano, lo saludamos. Me gusta el mate. Sí, ¿viste? Y son los jueves, sin romance, son los jueves sanos. Pero das pinta de gaucho. ¿Sí? Y con la camisa encima, sí. Me falta Un chalchalero no es un Rolling Stone. Un chanchalero, no, esa frase es la que tira también. Habría que repensar un programa de gaucho y hablar Sí. de folclore. No, pero no sé absolutamente nada. Yo y este es un programa de hablar sin saber, ¿no? ¿Querés ir con el primer tema y después explicamos el porqué de los temas que vamos a poner? Dale, ¿con qué tema vamos? Empezamos con MC5, que es un grupo docente, y después seguimos con Lou Reed porque son dos temas cortitos, va 7 minutitos de música tenemos. Dale. Vamos a empezar con MC5 de American Roots, que es un grupo muy importante. Ahora lo voy a explicar. Y después Lou Reed, Ocean del gran disco Berlín. Calavera, fabuloso Calavera, en el que estaba Minimal, tocó la guitarra Minimal, o sea, fue cuando contrataron a Minimal, el de Pez, para tocar. Muy buena banda, Pez. Bueno, Pez es una banda que también salió con el stoner rock de Queen of Stone Age, todo eso, de antes, de Q's. Y lo que hace Mar Volta es lo mismo que hizo en ese disco. Si uno escucha Calavera, está escuchando Mar Volta. Y se presentaban con nueva. Ahí uno se da cuenta que en este momento es un simple hecho de pose hacer rock. Rock, sale una banda, musicalmente no hace absolutamente nada nuevo, no digo porque no entrar dentro del rock como decir yo hago rock and roll. No, rock and roll lo haces y de verdad no sos una pose, tocas rock and roll porque te gusta y no tenés una pretensión de ser un grupo increíble de que va a cambiar la historia de la música. Sos un grupo que hace rock porque te gusta, ponele que a alguien le guste también, pegás en un poco de gente y ya está, quedate tranqui ahí, ya no va a cambiar nada. O sea, capaz que hasta el 90 lo que hizo Nirvana fue increíble porque cambió lo que era el escenario de la música en esa época. Sí. Veníamos de los Guns N' Roses o el glam, todo eso, y los chabones volvieron a pegar el que vos seas un pibe común que se ponía una camisa, no le importaba tanto cómo se vestía, tocaba 3 acordes y pegaba. Bueno, para mí las bandas que pegan incluso son eso, lo que decía en el bloque anterior, de las que son ni siquiera honestas, sino que son auténticas. Sí, pero no existen más. Yo te digo la verdad, ya sé que me decís, pero en cuanto a la calidad, o sea, que no se venden nunca, que siempre, que no se van a cortar el pelito, porque en este momento está de moda cortarse, dejarse de barbita larga y el coso, no lo van a hacer. Yo cuando vi el otro día el cartel de Averizo presentar el disco, digo, estos pibes son una pose. Pero ponele que... Digo, son una pose. O sea, cortate el pelo, cortate el pelito como quieras, porque te gusta porque ese te pelito. gusta, porque bueno, pero... No porque el mercado te lo demanda. Sí, pero si vos estás ya en la onda de que, me gusta ese peinado, ya quiere decir que vos estás consumiendo algo que te están vendiendo, porque si hace 20 años también se usaba eso así, y a la gente no le importaba. Sí. Y cuando ya estás pensando la música o una banda desde el punto de vista de cómo te vas a vestir, que que sos distintivo nada más por cómo te va a vestir, la imagen que vas a dar, que es algo que creó, eso lo creó de verdad, porque no lo crearon los Beatles, lo creó Bowie que lo creó en los 70, él lo creó, pero él hacía una música atrás de eso, y la función de lo que hizo Bowie, del tema del glam, de hacer teatro, era bajar un poco lo que era la música de Pink Floyd, que era muy difícil, de Genesis, eran grupos muy jodidos de escuchar. Él hacía tema de 3 minutos y te hacía como una obra de teatro, o sea, claro. Te armaba una historia, todo, tenía un fin. Ahora es la pose y nada más, y ya se murió ahí. Lo que escuchamos también fue Lou Reed, que entró dentro de esa onda también de Bowie, un tipo que hizo rock and roll toda la vida, que fue un verdadero zarpado en cuanto a su forma de vivir. Este disco Berlín es un disco para mí increíble, porque es un disco que muy bajonero, o sea, para lo que venía haciendo él, y pegó mucho desde ese punto de vista. Para mí, por eso yo la vez decía, hay una línea de vida en el rock como tienen toda la historia. Puede llegar a haber un cambio de acá a 20 años, no sé. El rock nació en los 50, todos lo sabemos como rock and roll, que venía de blues, todo, nació en los 50. En los 60 se perfeccionó, no se perfeccionó, sino que tuvo una parte artística, tanto con los Beatles, no tanto con los Rolling Stones. Yo los Rolling Stones no lo pongo, porque los Rolling Stones más o menos dentro de todos los grupos que había en esa época eran los que seguían más o menos la ola y
era más pose, o sea, capaz que musicalmente no eran perfectos, era más que eran más directos, más crudos. En los 60, después sí fueron medio barrilete. Después de mediados del 70 para adelante hacían lo que quería el mercado los tipos, no crearon nada nuevo. En los 60 pues eso tuvo una perfección con los Beach Boys, yo digo porque fueron grupos que hicieron discos muy importantes. NC5 que hacía un rock and roll muy bueno, que fue el protopunk se le dice porque era muy directo, muy crudo, con 3 acordes te hacían un tema y rompían, viste, los lugares, todo, de Kings, todo eso. En los 70 fue para mí la época perfecta del rock, o sea, los 70 tuvo una perfección increíble en cuanto a que a mí, yo no hablo de grupos que me agradan a mí, pero sí que marcaron mucho, Led Zeppelin, Black Sabbath, Queen mismo. AC/DC haciendo el primer con Bon Scott era muy grosso también. Los primeros grupos de metal, Iron Maiden, Judas Priest, el punk mismo, salió Sex Pistols, The Clash, los grupos que salieron con los Ramones, o sea, a fines de los 70 en Nueva York. O sea, hubo movidas muy grosas en los 70. El ska y el reggae en esa época pegaron, o sea, el ska como descendencia de reggae, como música popular en Inglaterra, o sea, los jamaquinos pegando en Inglaterra, todo eso, todo salió en los 70, es increíble los 70, la cantidad de grupos que uno puede escuchar en los 70, y no te cansás y nunca termina. Podrías escuchar eso y nada más. Podés, en tu vida, si escuchás rock, escuchás música popular, juvenil, como le quieras decir, en los 70 tenés todo. 70 y hasta principios de los 80. En los 80 hubo como una vuelta muy buena porque se empezó a mezclar con lo que es el pop. Ahí salieron grupos como The Cure, The Smith, muchos grupos muy grosos, con muy buenas letras y mucha mezcla con el punk, pero a la vez con lo que es más popular, con el pop, con música muy de ahí. Los escoceses tuvieron The Pogues, o sea, no los escoceses, sino los británicos, que es una banda que tiene mucha mezcla de música escocesa, pero a la vez tiene rock y ska. Por eso hubo mucha experimentación buena en los 80 y en los 90. Y después, en los 90, llegó, cuando ya parecía que estaba todo muerto, llegó la explosión de lo que es el pueblo, o sea, adolescente, o lo que es el pueblo, no ellos diciéndose como pueblo, lo que decíamos antes, sino todo, y hablando de afuera, porque el rock nacional va aparte, tiene su propia vida, su propio ciclo de vida, que fueron los grupos de grunge de Seattle que explotaron todo con respecto a que vos podías ser un pibe como vos, como yo, como todo, y hacer un tema y pegarla más allá de cómo te vestía, con lo que hacía. Después se volvió una moda también, eso no importa. Pasa que también era una época donde el mercado de la música recién empezaba. Y todavía no estaba el tema como ahora de esto que no vendés. O sea, vos ahora te descargan muchas veces y tenés que hacer recital. En esa época capaz que hacer recital no era ni redituable, vos vendías discos. Sí. Y si los vendías sin querer hacerlo quizás. Ahora no existe más eso. Sí. Y no había tanto, la globalización tan grande no había, vos escuchabas y te vendían un grupo de afuera como lo más grosso. Ahora capaz que vos sos de acá y podés pegarla en China. Sí, y está todo bien porque lo podés hacer. Y ahí para mí se terminó el ciclo. Yo estuve esperando, yo lo digo, yo que tengo 35 años casi, estoy esperando desde el año 96 a alguien que rompa todo, y no pasó. Ya espero hace 20 años y no pasó un grupo que... Yo con Mil le puse toda mi ficha, con The Strokes yo le había puesto mi ficha, con Mark Volta, con The Driving dije pongo mi ficha de este grupo, hasta que en el año 2005 dije ya está, ninguno va a romper todo la estructura de la música como lo hizo Nirvana o como lo hicieron los Beatles mismos, como hizo Led Zeppelin y todas esas bandas, o como hizo el metal. Sí. O sea, los 70 para mí, como decimos, lo único que queda entonces es el ser... yo lo decía el otro día, el ser enciclopédico, o sea, seguir descubriendo bandas como si fueran nuevas, aunque sean viejas, o sea, una banda de los 70, yo no escuché esta banda, escuchar todo el disco y decir, mirá qué buena banda esta, claro. Decís, y te pones a escuchar eso. Es la única forma que hay de que te siga gustando el rock, porque si no, esperando algo en el futuro es muy difícil, porque no va a pasar eso. Sí, concuerdo, pero bueno, a mí hay cosas que todavía nuevas que me sorprenden y que tampoco son tan nuevas porque incluso bandas que hoy llaman uno nuevas ya tienen 20 años o 15. Bueno, 20, entonces, son más 20. 90
No cumplieron 20, ahora La Vela, que te gusta a vos. La Vela cumple 20. 20 cumple. Y ahora. ponele otra banda que a mí me voló la cabeza, que la sigo hace mucho tiempo, es Dave Matthews. A mí nunca me convenció, pero bueno, o sea, tuvo una entiendo época... porque no es rock puro. No, a fines de los 90 empezó siendo una banda medio yacera y medio popera fea. Sí. Y a fines de los 90 como pegó con el tema del mensaje de la ecología, todas esas cosas. No y sé si el mensaje de tanto. protesta. Yo la vivo por otro lado, pero Perfecto. musicalmente creo que es una banda muy interesante. Pero la salida es esa, la salida es capaz de escuchar una banda de hace un tiempo Sí, y decir... tal cual. No hay nada nuevo que te llame la atención. Sí, pero sí ser enciclopédico, si no caemos en las discusiones que tenemos a veces con Román, que le digo, pero escuchá tal banda y no la escucha y sigue escuchando a mí, y yo digo, pero para disfrutar algo nuevo, digo yo, porque es algo muy lindo disfrutar una banda que sí. A mí me pasó con Los Redondos, porque yo Redondo de chico no la escuchaba, a Soda Stereo tampoco, yo no escuchaba esa banda porque no me interesaba. O sea, no me interesaba porque no me representaba nada. Cuando lo escuché más grande, es como haber descubierto un mundo nuevo dentro de algo que yo ya había escuchado de chico. Sí. O sea, uno lo escuchaba pero sin atención. O sea, en esa época se escuchaba en todo lado Los Redondos. Cuando yo tenía 12, 13 años, Claro. se escuchaba en la calle. Pero yo no le daba bola, no me interesaba. Uno se conoce todos los temas, pero no... Y después, como descubrís una cosa distinta. Pueden ser bandas populares así. O sea, uno de los temas de los Beatles los conoce todos naturalmente. Es algo natural que uno va a conocer siempre los temas de los Beatles. O sea, porque lo escucharon tu viejo, porque de chiquito lo escuchás. Entonces, a mí no me gustan los Beatles, pero me conozco todos los temas. Sí, a vos te igual. pasa lo mismo. Vos no te pones a escuchar los Beatles en tu casa. Sí, O acá. concuerdo. Pero te conocés todos los temas. Si te digo un tema de roll, lo vas a saber. O te pongo un tema, lo vas a conocer. Con Los Redondos, con Grupo Acá puede pasar lo mismo. Vos vas a conocer todos los temas, aunque capaz que no lo escuchaste. Por eso yo digo que la salvación es esa y no esperar que salga una banda. Y no esperar tampoco, o sea, uno va a ver bandas y vos ves que a veces, por eso nosotros vanagloriamos tanto lo que hacía Soldado Caído con Román y con vos también. Sí. Porque los tipos no van esperando ahí a recital diciendo vamos a romper todo y queremos ser grandes como... No, lo hacen toman lo que como quieren, la pasión lo que de les ellos. gusta. Si les pega, pegan y mejor porque pueden laburar de eso. Pero no están esperando, no se ponen en pose de yo voy a hacer una banda. Pasa que ahí ya entramos en una discusión fundamental en la vida. O sea, o vos querés ser famoso y conocido por la mayor cantidad de gente, o querés hacer lo que te gusta. Lo que te gusta y vivir de eso como te gusta, o sea, porque como te te gusta, tal cual. Que es lo que sí me ha pasado con muchas banditas de Capital. Muchas banditas que uno Igual va a ver. está todo tan raro que tampoco es hacer lo que te gusta. Esa no lo vas a hacer, no, es muy difícil Sino vivir de tener eso la ahora. cintura, tener la cintura de decir, bueno, a ver, ¿cuánto cedo y cuánto no? Y Creo pero- que esa es la clave. Ceder es lo que, por ejemplo, el gran ejemplo de eso, el gran ejemplo de decir, quiero vivir de esto, entonces me vendo y cedo todo, son Los Piojos, sin duda. ¿Los Piojos? Los Piojos, los dos primeros discos, capaz que no eran una banda, eran una banda real en los dos Sí. primeros discos. El cambio tan grande para decir, y bueno, que me acuerdo mi hermano me dijo que se lo contaron a un amigo de él que se encontró al guitarrista en una fiesta. Sí. Así chiquita, todo eso, le preguntó, che, loco, ¿por qué están haciendo este tipo de música? El año 98, te estoy hablando, 99. Sí. No, fue la época de antes de hacer River. Antes ya venían haciendo cosas careta, pero le dije, bueno, flaco, tenemos que vender en Radio Disney. Y le dice, tenemos que vivir de esto. Y sí. Ahí sale la franela, toda la verga esa que sale ahora. Y vos decís, y bueno, flaco, vos ya esto lo tomás como un trabajo de oficina. O sea, esto es ir a la oficina, hago mi temita, te lo vendo, a la gente le va a gustar, como Ari, porque pega, tiene un riff. Después te hago como la payasada que hizo en la Valle y cosas el otro día. Pasa que, bueno, yo también lo que digo es, todos queremos vivir de lo que nos gusta. Ahora, no voy a juzgar, por ejemplo... Yo sí, con el tema del arte sí te lo juzgo, si hacen eso. Porque pero es si a vos vender viene un tus productor y sentimientos. te dice, hacete tema que la pega, y te lo da con letra, con música, todo, y te dice, después hace lo que quiera. No, porque estás hablando de lo que uno lleva adentro. O sea, como Sí, si a me mí me causa- dicen, bueno, anda a la votación con Macri, en Cambiemos, y vas a ganar y ahí pegas un lugarcito y después ves qué haces. No, decís, o sea, y Es con verdad. y puede pasar lo mismo con la música. Yo digo, yo vengo haciendo esto de chico. Viene al Soldado y le dice, mirá, haz este tema y coso. El pibe yo no sé si lo va a decir sí de una para vender y para...
te va a acosar la necesidad de decir necesito comer bien, mejor, pero no sé si vos te vendés. Estos grupos, todos los que hay ahora, la mayoría, venden el alma para hacer eso, no tienen problema. Para ellos la historia, el mito de Mick Jagger, de que vendió el alma al diablo para ser famoso, ellos lo toman y les gusta. Sí. Para mí es una aberración, pero bueno, además de ser mentira, es una gilada, pero porque tampoco es que los Rolling Stones son que hicieron un tema, no son Rod Stewart, ¿viste? Claro. Y siguieron haciendo rock and roll a largo. Sí, tal cual. Siempre el mismo rock and roll, pero es como si se hacen la misma música. O sea, bueno, pero ahí sí, yo lo que siempre argumento es de que no hay ninguna banda, no conozco ninguna banda tributo a AC/DC, por ejemplo. Y no. De hecho, conozco chabones que hacen el tema de AC/DC. No, muy grosos, jazzeros, de la puta madre, que yo el jazz lo considero la excelencia musical. Sí, para mí no, pero bueno, son puntos de vista. Pero yo que lo considero la excelencia musical, los chabones te dan cátedra, o sea, esas jazz clan, como la dicen, no me acuerdo. Bueno, te dan esas clases, o sea, viene un chabón de Nueva York acá, al culo del mundo, a decirte, che, mirá, esto es interesante. Y los tiempos te los explican con AC/DC. La anticipación de las guitarras. Es que verdad, lo básico, yo eso es lo que voy a aceptar, y sí, lo escucho o no, es que es lo básico del rock, pero hecho con un sentimiento distinto a cualquier otra banda. O sea, los tipos lo que te ponen, y las letras de los primeros discos pero eran mismo muy buenas. El sonido de AC/DC nadie lo puede reproducir. Y es increíble porque si vos te fijás, los riffs son comunes, son lo más básico que hay, son lo más cerrado, pero lo solo que ellos quiera, lo pueden pero hacer. Nadie logra. Bueno, pero ahí entra lo que es lo que es lo distinto de la música. También y del rock. estamos hablando de una banda. Siendo vos, o sea, siendo Angus Young, le pones tu personalidad a dos riffs. También estamos hablando de una banda que se le murió todo. A ver, a mí me encantaría haber tenido 15 años. A Bon Scott. En el año 85. Para llegar al año... No, perdón, en el año 75. Para llegar a los 80 y decir, che, loco, se murió Bon Scott. Sí. Y a los 4 meses de que muere el mejor cantante... Aparece otro con otra onda terrible. Con otra voz. Y yo vi un documental de Back in Black, de cómo lo hicieron, cómo lo grabaron y demás. Y posta, cuando vos escuchás Back in Black, arranca con una campana. Uh-huh. O sea, el primer tema es con una campana, es muy loco. Y arranca, si vos ves todo lo que es los 5 o 6 discos que sacó AC/DC antes de Back in Black, vos decís, esto es muy distinto. Es muy distinto. Entonces se supo recrear. Pero a la vez sí, pero a la vez no está escapando tanto de lo que hacía antes. No, es pero distinto, sí lo pero que yo siento misma, que es un proceso muy auténtico, muy genuino, muy honesto de decir, no te vamos a vender nada más. O sea, somos esto. Vamos a hacer esto toda la vida. Pero a la vez los chavales, o sea, cosa que yo creo que ahora ya no lo están haciendo, ahora sí están repitiendo mucho, pero en esa época yo creo que del 95 para acá repitieron mucho, pero bueno, también los chavales están en un lugar donde ya está. O sea, estamos en el año 95, 20 años de carrera. Yo soy de los que creo que los grupos cuando están, ya lo hemos hablado en otros programas, se tienen que retirar. No en el caso de ellos, ¿por qué? Porque ellos pueden vivir con los recitados. O sea, un recital de sí nunca queda viejo. O sea, no es que va a venir Angus Young, que esté vestido como un pibe, siempre estuvo vestido como un pibe, entonces puede tener 80 años, que el tipo no te va a parecer ridículo. Pero aparte lo lindo sí me va a parecer ridículo Mick Jagger con 80 años bailando y haciendo las boludeces que hace. Pero lo lindo de AC/DC es que cuando vos empezás a investigar la historia de AC/DC, por ejemplo, ¿por qué Angus sale de escolar? Porque el director de la escuela le dijo, vos sos un vago de mierda que nunca va a llegar a ningún lado. Y que hoy ese chabón a los 50 y pico, 50 y largo tiene. No, 70 ya, si está desde los 70. Si tiene 60, tiene 60 y poquito. 65 años, lo tenés por ahí. Siga. Bueno, pero ponele que ese chabón, después de hace 40 años que le dijeron eso, siga saliendo a tocar vestido escolar, hay algo de rock ahí. Sí, pero lo raro de AC/DC, me guste o no, es que el tipo no te parece ridículo, ninguno. Sí, tal Ni cual. Coso con la boina te parecía ridículo, viejo, con la voz que tiene, ¿no? Sí. Esa voz aguda no te parecía ridículo. Vos lo ves en hip hop y sí te parece ridículo, con 70 años en cuero, ¿viste? Y haciendo movimiento. Lo ves a Coso, porque no te parece real. Decís, no, flaco, si vos después te vas a tu casa y vivís como... Vos no sabés encima cómo vive Angus Young, no te interesa saber cómo... Vos sabés que después... Mejor que todos nosotros. Vos sabés que el tipo después va a su casa, Mick Jagger,
y te vive de otra forma. Sí. Pero bueno, vamos con, antes de despedirnos, con 2 temas, hablando también de lo que vamos a poner 2 temitas así y nos despedimos. Nos vamos a ir despidiendo los 3 temas que faltan, si te parece. Sí, vale, el de, pongamos, el de Johnny Hit and Run Pauline, que es de X, una banda del año 80, Dale. que es un rock and roll, y el de Jason and Mary Chain de último, y entonces nos vemos ya con la vuelta de Román, del mágico Román. Nos vemos el próximo jueves, con Marco también, obviamente. Nosotros estamos acá, entonces no nos vamos a presentar de vuelta. El próximo jueves nos vamos a ver con el programa número 22, 23, no sé, 22 y 24, contando las 2 repeticiones. 22 es este, ¿no? Este es el 21. ¿21 este? Sí, el 20 fue el último que hicimos con Román, después vino una repetición y ahora viene el 22. Hoy es el 21 y el 22 es el que viene, y entonces nos despedimos, nos vemos el próximo jueves. Volvemos al horario de las 9 horas. Ya hasta me había olvidado el horario. Bueno, una muy buena semana. Y nos vemos entonces, Marco. Ya está.